Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Hoy en esta noche seguimos con el estudio de nuestra primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura el verso 3, verso 4 y 5. La palabra del Señor dice: advertencias contra falsas doctrinas. Verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo, una vez que da la salutación a su hijo amado en la fe, empieza a darle un mensaje de advertencia a Timoteo acerca de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia en Éfeso. Recordemos que Éfeso era una ciudad en Asia Menor cuya actividad económica se basaba en la elaboración de primeramente implementos eh, para, para, para cocina, pero también la actividad más importante en Éfeso era la elaboración de figuras de una diosa pagana que era Diana de los Efesios. Diana de los Efesios era considerada en aquel tiempo como la diosa de la fertilidad. Incluso los ciudadanos de Éfeso tenían erigido un templo a esta diosa pagana. Entonces, como era la diosa de la fertilidad, se veía que existían cierta clase de prácticas paganas que se realizaban debajo del altar de esta diosa pagana. Habían prácticas de inmoralidad, orgías, y la gente creía que al tener estas prácticas ella podía darles a la gente que no podía concebir hijos. Satanás engañaba a mucha gente con milagros falsos en esta ciudad. Incluso muchas mujeres que no podían tener a luz podían concebir. Este era una obra satánica, un falsos señales y falsos milagros que esta diosa pagana hacía. Entonces, parte de la actividad comercial de Éfeso era la elaboración de estatuas de esta diosa pagana. Sin embargo, como era una ciudad plagada, obviamente, de idolatría, de paganismo, de inmoralidad sexual, Dios decidió a través del apóstol Pablo levantar una iglesia allí en ese tiempo. Primero estuvo Pablo, estaba con colaboradores, con hermanos, y bueno, ¿qué sucedió? En aquel tiempo existían hombres que aparentaban ser fieles a la obra de Dios. Entre ellos estaban Himeneo y Fileto, que también puede ser considerado como Alejandro, que al inicio presentaban una bondad, o bueno, era una falsa piedad, una falsa bondad ante Pablo. Ellos estuvieron un buen tiempo en las filas con Pablo, tuvieron una buena comunicación al inicio, una buena relación, comieron del plato de Pablo, estuvieron siendo instruidos por Pablo, estuvieron involucrados en el servicio y en el ministerio, pero como todo falso profeta, su fruto se dio a conocer. Y es aquí donde cuando Pablo, una vez que sale de la iglesia que se encontraba en Éfeso, deja a este jovencito pastor para que ministre esta iglesia allí. La tarea no era fácil, obviamente, porque Timoteo tenía que fortalecerse mucho en el Señor, y mucho más tenía el privilegio de tener a su padre espiritual en la fe, que era Pablo, quien lo estaba guiando a través de las Escrituras, a guardarse de toda clase de contaminación que se estaba dando en esta congregación, toda vez que existían falsas enseñanzas, falsos pastores, falsos maestros. Y obviamente en este estudio vamos a ver y vamos a notar cómo Pablo le advierte a Timoteo de estos dos falsos pastores que salieron y tuvieron que ser expulsados de la congregación de Éfeso por no prestar o no dar fruto correcto, digno de justicia, y por oponerse directamente a la doctrina de los apóstoles. Cuando dice el verso 3,
como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Notemos aquí que el apóstol Pablo le hace un ruego lleno de amor a Timoteo para que él ministre en la iglesia en Éfeso, porque Pablo estaba viajando para Macedonia, estaba predicando en la congregación en Macedonia. Y el propósito de Pablo es que él tenía que estar en Éfeso para tomar en cuenta o examinar, ¿sí?, y mandar o instruir a que algunos no estén enseñando doctrinas falsas. Entonces, Pablo comenzó directamente una confrontación, incluso antes de la salida de Éfeso, con dos, primeramente, compañeros que eran de él, pero como le estaba explicando, son Himeneo y Alejandro. Porque cuando vamos a 1 Timoteo 1:20, las escrituras dicen, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Pablo lo que estaba queriendo es que Timoteo tome en cuenta a estas dos personas que eran una grave amenaza para la iglesia en Éfeso. Entonces él tenía la responsabilidad de quedarse directamente en la iglesia en Éfeso para completar lo que Pablo había comenzado. Y le dice, para que mandes. Ahora, esta palabra mandar se refiere a una orden militar, ¿sí?, que demanda la obediencia de un subordinado a su superior. Entonces esta era una orden que venía de Dios a través de Pablo para su siervo Timoteo. Los falsos maestros, obviamente en aquel tiempo eran pocos, tanto en número, pero tenían una influencia amplia. Entonces hay varias razones que nos permiten concluir que estos hombres eran ancianos de la iglesia en Éfeso y de las iglesias de la región circundante, ¿no? Circundante, perdón. Entonces, ellos presumían ser obviamente maestros de Dios, es decir, creían tener una función que estaba reservada únicamente para los ancianos, pero Pablo mismo tuvo que excomulgar a Himeneo y Alejandro. Esto implicaba que ellos ocupaban posiciones pastorales allí en la iglesia. Lo curioso es que hay que tomar en consideración que estas personas estuvieron con nosotros, comieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y entender que existen y abundan falsos maestros y falsos profetas hoy en día. Pablo, él incluyó detalles obviamente específicos en las calificaciones de un anciano. Por eso ustedes, cuando van a primera de Timoteo 3, del verso 1 en adelante, ustedes se dan cuenta las instrucciones que le da a Timoteo de cuáles son los requisitos que los ancianos deben de cumplir para poder ser directamente aprobados. Entonces, él dio a entender, obviamente, que habían personas que no calificaban, por lo cual no estaban idóneos para el ministerio que el Señor quería dentro de la congregación. Pablo también recalcó que los ancianos que pecaran debían ser también puestos en disciplina, en público. Y esto ustedes también lo pueden ver en 1 Timoteo capítulo 5 del verso 19 en adelante. Pero cuando vamos a 1 Timoteo 1:3, note usted que el deseo de Pablo es que Timoteo, su hijo amado en la fe, se quedase en Éfeso para tomar en cuenta o examinar de que las personas no enseñen diferente doctrina. Ahora, ¿qué es esto de diferente doctrina? Entonces, esta palabra diferente doctrina es una palabra compuesta por dos vocablos griegos que significan de una clase diferente o es una enseñanza diferente. Entonces, los falsos maestros enseñaban una doctrina diferente o enseñanza diferente a la doctrina de los apóstoles. Por eso, ustedes tomen en cuenta que cuando hablamos de falsas enseñanzas o de doctrinas diferentes, tiene que ver directamente con todo lo que se opone al evangelio de la gracia, al evangelio de la salvación. Entonces estaban enseñando otra clase de evangelio. Por eso, también el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos un ratito a Gálatas capítulo 1, verso 6, quiero que me acompañen en sus Biblias.
les habla directamente a los hermanos allí también en Galacia acerca de estas falsas enseñanzas, y él les da una fuerte exhortación, o sea, basada en el amor de Dios, ¿no? Porque en el verso 6 de Gálatas 1:6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Note aquí que esta palabra evangelio diferente quiere decir una palabra contraria o la doctrina contraria a la que recibieron los apóstoles por parte de Dios. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo la doctrina, de los apóstoles era la ley y los profetas, y habían aún ciertos escritos que por la revelación, por la inspiración e iluminación de Dios, el apóstol Pablo estaba recibiendo. Entonces, entendamos que Pablo estaba recibiendo directamente la iluminación, la palabra de Dios, pero el canon, es decir, las enseñanzas, todo el canon no estaba aún completo, porque tenía que completarse. Hoy en día ya tenemos el canon completo. ¿Qué es el canon? Es toda la palabra de Dios, todas las sagradas escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, note aquí que Pablo les exhorta fuertemente a los hermanos en Galacia, que también estaban siendo seducidos por falsos maestros y falsas doctrinas. Por eso dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir sea maldito. Entonces, qué tremendo es Pablo aquí, porque él les está diciendo que toda enseñanza que no se acomode a la doctrina de los apóstoles, es decir, a la ley, a los profetas y todas las cosas que se añadan a ella y que se enseñen, estas cosas debían ser reprobadas, y todos los que estaban enseñando todas estas cosas eran anatemas, es decir, eran malditos. Y qué fuerte es esta expresión para referirse a los falsos maestros. Volviendo a 1 de Timoteo capítulo 1:3, vamos a ver aquí lo que dice: diferente doctrina. Entonces estamos claros que es contrario a la ley, a los profetas y obviamente a la doctrina que los apóstoles habían recibido hoy. Esto hoy en día podríamos decir que todo falso maestro, todo falso profeta lo que hace es enseñar algo contrario a las escrituras o tuerce la palabra de Dios para su propia conveniencia. Entendamos que el mismo Satanás, cuando ustedes miran en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando él fue tentado por el diablo en el desierto, Satanás usó la palabra para tentarlo, y él usó el Salmo 91. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo allí, el enemigo lo puso en el pináculo del templo y le dijo: escrito está, lánzate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que tu pie no tropiece en piedra alguna? Pero notemos nosotros que el enemigo, el diablo, tratará de torcer el significado de las escrituras. Satanás, juntamente con sus ministros falsos, tratarán de torcer el evangelio y de pervertir las enseñanzas. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta hoy en día. Y el verso 4 de 1 Timoteo capítulo 1 verso 4 dice la palabra, que es lo que sigue del verso 3. Entonces dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué es esto de las fábulas y genealogías interminables? Bueno, mis queridos oyentes, se refiere a leyendas e historias fantasiosas que son fabricadas a partir, obviamente, de elementos propios del ser humano. Esto no viene de Dios. Entonces, en ese tiempo, los falsos maestros usaban estas fábulas y genealogías interminables con la que ellos pretendían realizar interpretaciones alegóricas o ficticias directamente de las cosas que ni ellos sabían ni ellos entendían.
Por eso dice que en el verso 7, más adelante dice, 1 Timoteo capítulo 1, 7 dice, queriendo ser ellos doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ya vamos a explicar posteriormente esto. Entonces, en realidad, todo esto encerraba la doctrina que se puede denominar la doctrina de demonios. Y si son doctrinas de demonios y se estaba hablando estas cosas en la congregación, debemos tomar en cuenta que había toda obra perversa allí, donde estos falsos pastores o falsos maestros estaban predicando. Entonces ellos trataban de presentarse a la verdad como ministros de Dios, y estas falsas doctrinas, estas fábulas y estas genealogías las trataban de disfrazar como el verdadero evangelio, total que no era el verdadero evangelio. Entendamos nosotros que hoy en día Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo, y no podemos nosotros, como se dice, tragarnos el cuento de quien quiera, ¿no? Es la palabra aunque un poco fuerte, porque debemos escudriñar y debemos examinar todo lo que se habla, todo lo que se dice a través de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, qué importante es que nosotros seamos bíblicos. Qué importante es que nosotros nos apeguemos a las enseñanzas de las Escrituras, y también qué importante es vivir estas enseñanzas, ¿no? Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tome en cuenta que los hermanos no presten atención, no fijen totalmente su importancia en estas fábulas y genealogías interminables, que obviamente iban a acarrear disputas más bien que edificación. Obviamente, todas las falsas doctrinas acarrean confusión, porque entendamos que esto no viene de Dios, y lo que viene del enemigo obviamente va a traer confusión. Y en vez de traer edificación, va a traer destrucción. Destrucción, obviamente, para las personas que escuchan estas enseñanzas. Entonces Pablo les está diciendo, acarrea esto disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Lo opuesto a esto es que somos edificados a través de la fe, única y exclusivamente solo por la doctrina de los apóstoles o la sana doctrina. Y le dice aquí Pablo, le dice, así te encargo ahora. Verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, que el propósito del mandato y del encargo que Pablo le estaba dando en el verso 3 y en el verso 4 a Timoteo era elevar por sobre encima de todo esto la palabra de Dios. Entonces Timoteo tenía una responsabilidad, y era de que él debía comunicar este encargo que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia. Entonces, la meta de predicar la verdad y advertir contra el error es llamar a los seres humanos, escúchenme amigos oyentes, a la salvación verdadera en Cristo. ¿Qué es lo que produce la salvación verdadera? Produce amor. Ese amor que Dios implanta en el corazón a Dios, obviamente que brota de un corazón limpio, restaurado, purificado. Recordemos que el mismo apóstol Pablo en Romanos 5:5 dice que Dios ha depositado, ha derramado su amor en nuestros corazones, y parte del amor de Dios es expresar, es predicar la palabra de Dios, y que este amor, amados hermanos, atraiga a la salvación a los que tengan que ser salvos. Entonces habla también de una conciencia limpia, porque cuando Dios transforma el corazón, Dios cambia la conciencia que estaba sucia, manchada por el pecado, Dios la limpia. Qué precioso que es el Señor, mis queridos hermanos, porque todo verdadero hijo de Dios sigue a Dios a través de una fe genuina. Mire usted aquí el verso 5 cuando dice, pues el propósito, o sea, el plan de este mandato es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Se puede fingir fe? Claro, hay muchas personas religiosas que pueden fingir una fe genuina,
pero en realidad no es una fe genuina. Porque cuando Dios pasa por la prueba o por el fuego esta fe, ahí se va a dar cuenta uno si estas personas han edificado su casa sobre la roca o si la han edificado sobre la arena. Es evidente tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, precioso porque el fin del mandato es el amor nacido de corazón limpio. Ahora este amor es el amor de la voluntad y la decisión que se caracteriza obviamente por la abnegación y el sacrificio propio para el beneficio primeramente de otras personas. El amor es sacrificial. Ustedes saben que en 1 Corintios 13 habla acerca de la preeminencia del amor, ¿no? Ustedes conocen, son muchos entendidos de las Escrituras, pero Dios no solo quiere que entendamos las Escrituras, ¿no? Con nuestra mente nada más, quiere que vivamos las Escrituras. Entonces, el amor es obviamente el deseo y la inclinación de buscar a Dios de todo nuestro corazón y expresarlo a las demás personas, pero también habla de una conciencia que ha sido limpiada, que ha sido purificada. Entonces le damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, por esta palabra. El verso 6 dice, de las cuales cosas, obviamente, ¿de qué cosas se está refiriéndose? Obviamente habla del mandato de Dios, habla del amor nacido de corazón limpio, habla de la buena conciencia y de la fe real. De estas cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto se refiere al lenguaje que se emplea sin un objetivo definido en mente ni un fin lógico. O sea, son palabras irrelevantes que no producen algo espiritual, que no edifican a los creyentes. También se puede traducir como discusiones infructuosas. La palabra infructuoso quiere decir que no produce fruto. Son palabras vacías, son palabras lanzadas al aire. No tienen poder, no tienen capacidad para transformar a las personas. Por eso los falsos maestros, ellos no tienen la capacidad de transformar a los hombres, no tienen la capacidad de llevar a los pies de Cristo a los hombres. Tratarán de utilizar métodos y alternativas humanas para que la gente se sienta halagada y se sienta bien, porque ellos hablarán de acuerdo al comezón de oído que tienen las personas. Pero Dios no nos ha llamado a hablar a la gente de acuerdo al comezón de oído, a lo que ellos deseen escuchar. Dios nos llama a predicar la palabra, a ser fieles en exponer el mensaje, porque Dios nos demandará, tarde o temprano nos demandará, porque el Señor dice que al que más da, más se le demandará. Entonces, esto es muy serio esto. Nosotros, cuando hablamos de vana palabrería, dice discusiones y discusiones y discusiones que no producen nada. Solo lo que acarrean es disputas, peleas, sospechas, pero no es para edificar. La única herramienta que sirve para poder edificar a la iglesia de Dios, que no es del hombre, no es de la propiedad de nadie, es de Dios, es solamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. El poder no está en el predicador, no está en los métodos, en las técnicas que usa el predicador. El poder está en las escrituras, porque la escritura es igual en la misma carta que le envía Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, y es útil. ¿Para qué? Para, dice, enseñar, para redarguir, para corregir, para reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Ese es el objetivo. Y Pablo posteriormente le habla de esto a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Entonces también estas discusiones infructuosas son lo que hoy podríamos llamar doctrina falsa. Entonces, ¿cuál es el destino de esto? Amados hermanos, las doctrinas falsas solo son callejones sin salida, porque se basan en especulaciones humanas y detrás de esto obviamente hay un poder que no viene de Dios, pues es un poder satánico y hablamos del engaño demoníaco, ¿no? Porque quiero que me acompañen para entender esto a 1 de Timoteo, sin perder la cita, capítulo 6, 3, 5, más adelante.
1 Timoteo capítulo 6 del verso 3, 5. Dice esto. Si alguno enseña otra cosa, le dice Pablo a Timoteo, y no se conforma a las sanas palabras. Ahora, note aquí, me detengo. Las sanas palabras se refiere a la doctrina, ¿sí? A la sana doctrina, es decir, al evangelio, a lo que está escrito. Entonces dice, si alguno enseña o instruye otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice el verso 4? Está envanecido, dice. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, y aquí viene lo que les compartía. En vez de edificar a la iglesia, ¿qué es lo que nace? Envidias, pleitos, blasfemias, que también se traduce como calumnia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y esto es tremendo lo que le dice Pablo a Timoteo. Aquí no le dice, ten comunión con ellos, come con ellos, invítales a tomar un café, anda, visítales. No. ¿Sabe lo que dice aquí? Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Recordemos que en uno de los estudios que estuvimos dando referente a la iglesia en Colosas, hablábamos acerca de que Pablo les estaba instruyendo a los hermanos allí en la iglesia de que ellos eviten tener compañerismo con los falsos maestros porque se iban a contaminar. Parece loco esto, ¿no? Parece que, bueno, dicen, pero es que ¿dónde está el amor de Dios en todo esto? No, es que el amor de Dios está en que Él quiere cuidar a su iglesia, a su pueblo, de estos hombres impostores, de estos falsos predicadores del Evangelio. También podríamos llamarlo de lobos que se disfrazan de ovejas, que el objetivo de ellos es despedazar y destruir al hermano, al creyente. Apártate de los tales, está diciendo el Señor en su palabra. Son hombres, dice, corruptos de entendimiento. Esto quiere decir que nunca el Evangelio les iluminó en su entendimiento. Están privados de la verdad porque no pueden conocer la verdad. Ese es el lío, hermanos, que ellos no tienen conocimiento de la verdad porque no han nacido de nuevo. En otras palabras, Judas, el libro de Judas, describe a estas personas como esos árboles otoñales. Y el otoño sabemos nosotros que es una de las estaciones donde los árboles empiezan a caerse las hojas, ¿no? Ustedes miran un árbol en otoño, aparentemente parece un árbol muerto, porque no tiene hojas, no tiene frutos. Entonces, Judas también los describe a ellos como muertos, árboles otoñales 2 veces muertos. Qué tremendo es esto, hermanos, y qué serio. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra, porque Él nos hace entender y nos hace volver a la senda correcta. Y si nosotros estábamos desviados, Dios hoy nos hace volver a la senda correcta. Qué hermoso que es nuestro amado Señor. Qué precioso porque Él nos ama y Él quiere que volvamos nuestro corazón a las Escrituras. Qué precioso. Entonces el verso 7, volviendo a 1 Timoteo 1:7, dice, queriendo estos ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Una característica de los falsos maestros era ocupar los primeros lugares, porque se sentían autosuficientes y superiores al resto de hermanos allí en la iglesia. Este es uno de los síntomas de un falso maestro. En ellos miramos la arrogancia, el orgullo, ¿sí? Y esto en un verdadero hijo de Dios no puede ser, porque un hijo de Dios que ha crecido, ha madurado espiritualmente, debe reflejar la humildad, la sencillez, debe reflejar la humildad de Cristo, ¿no? No la soberbia, no la jactanza, no la vanagloria, no la presunción. Estos eran gente que presumía, eran personas ostentosas, eran personas que querían los primeros puestos, porque dice queriendo ser ellos doctores de la ley. Ahora, obviamente en ese tiempo habían doctores de la ley, ¿no? Los rabinos y los fariseos también eran doctores de la ley, de donde el mismo apóstol Pablo salió, un hombre educado, preparado bajo los pies de Gamaliel, pero que después él supo entender y supo decir que todas esas cosas, toda esa preparación humana la consideraba como basura en comparación al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo.
queriendo ser doctores. Entonces estos falsos maestros querían ese prestigio. Obviamente que estaban gozando los rabinos judíos, pero eso era lo que ellos querían, prestigio, posición, que la gente los vea. Pero no, escúcheme bien, pero no les interesaba en absoluto el aprendizaje de la verdadera enseñanza de Dios. No les interesaba en absoluto las ovejas de Cristo. No les interesaba en absoluto amar a los que estaban allí. No. ¿Y eso es por qué? Simple. La respuesta es porque no nacían de nuevo. ¿Cómo puede un falso pastor, un falso maestro, amar a las ovejas si no tiene el amor de Dios? Por eso se llama falso. O sea, no cabe. O sea, es ilógico que un falso pastor, un falso maestro, ame a las ovejas, ame a los pecadores por los cuales Dios, a través de su Hijo, dio su propia vida. Entendamos que ellos no pueden, están incapacitados, están inutilizados. Necesitan una transformación de naturaleza. Porque ustedes saben que hasta Judas en una parte describe a estos falsos maestros como perros y cerdos. Recuerda que estos dos animales eran inmundos para el pueblo judío, tanto los perros y los cerdos. Y les cuento algo, lo curioso es que para los judíos, nosotros los gentiles, éramos eso, o sea, nos despreciaban. Pero qué precioso es cuando Jesús vino y de dos pueblos hizo uno solo. Y Él vino por nosotros, ¿no? Nos rescató y nos salvó. Pero aquí la definición de perro y cerdo habla de aquel que no quiere arrepentirse, aquel que se revuelca en el pecado, aquel que vuelve a comer su propio vómito, aquel que ha escuchado la palabra del Señor, pero no viene al arrepentimiento, sino se vuelve hacia atrás. Qué delicada es esta situación, ¿no? Entonces, entendamos que estos falsos maestros que ocupaban una posición en la iglesia en Éfeso querían imponer a los creyentes de allí que practiquen ellos sus herejías. Entonces, ellos les ofrecían con sus palabras infladas, con sus falsas enseñanzas, una supuesta salvación basada por obras. Nosotros sabemos que por obras nadie se salva, sino solo por la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Nadie de nosotros nos merecía eso, sino que Dios, a través de su Hijo, Él dio su propia vida. Él pagó por nosotros. Esto es gratuito. Dios salva al que viene con corazón sincero, perdón, y se arrepiente. Amados hermanos, la salvación está allí. Este mensaje que se está compartiendo es un mensaje de esperanza, porque Dios a través de este mensaje nos está haciendo entender que en el ámbito espiritual hay cosas positivas, buenas, pero también hay peligros. Y cuán importante hoy en día es ser guardados de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, de estos impostores de la fe, que incluso dice, usan la piedad como fuente de ganancia. Pero Pablo dice, apártate de los tales. Entonces, qué tremendo, hermanos. Porque el verso 7 dice que ellos buscaban los primeros lugares porque querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La palabra entendimiento tiene que ver con conocimiento. Conocimiento en el griego viene de la palabra ginosco, que no solo tiene que ver con un conocimiento doctrinal, sino tiene que ver con una relación personal de uno con Dios. Entonces, esto es lo que diferenciaba de un verdadero hijo de Dios de un falso. Entonces, un verdadero hijo de Dios tiene ginosco, es decir, tiene una relación viva, personal con su amado Señor, es decir, con Jesucristo. Producto de esta relación viva, nosotros podemos entender las cosas espirituales. El misterio para nosotros ya no es misterio porque Dios se ha dado a revelar a través de su Hijo Jesús este misterio que hoy lo estamos compartiendo. Entonces ellos no podían entender porque están mortificados todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo están mortificados por el pecado. Están muertos espiritualmente. Pero qué precioso es el verso 8, ¿no? De 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos
que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, la palabra griega que se traduce buena también puede traducirse como útil. La ley es útil porque obviamente refleja la voluntad santa de Dios, refleja sus pensamientos, refleja su voluntad, la voluntad que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Uno de los salmos que exalta la ley por sobre todos los salmos es el Salmo 119. Creo que es el salmo más largo de la Biblia. Pero ustedes miran cómo los salmistas, porque fueron algunos que escribieron este salmo, exaltan por sobre encima la ley de Dios. Exaltan por sobre encima la ley de Dios. Notemos nosotros que hay un propósito de la ley, porque la ley cumple el propósito de mostrar a los pecadores su pecado. Y no solo mostrar su pecado, sino que la ley, el Señor me hace ver a mí a través de la ley santa, pura, perfecta, que es la palabra de Dios, que soy un pecador y que como pecador tengo la necesidad directamente de un Salvador. Entonces la ley obliga a las personas a reconocer que son culpables de desobedecer obviamente los mandatos de Dios. Por esta razón condena a toda persona y sentencia a todos los seres humanos al infierno. Pero ustedes dirán, pero no, si la palabra de Dios no hace eso. No, sí, la palabra de Dios tiene un efecto en el que Dios te expone, pero te expone, te hace ver tus pecados para que tú no los tengas de adorno ahí, sino para que tú te alejes de esos pecados con el poder de Dios y vengas a Jesús y recibas la salvación y Cristo te tome y Él te libre de todas estas cosas. Entonces, la ley es buena, la palabra de Dios es buena, pero dice si uno la usa legítimamente. Es necesario, amados amigos oyentes, usar la palabra de Dios legítimamente. La palabra legítimamente quiere decir de una manera limpia, de una manera correcta. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que use la palabra de Dios correctamente, porque habían falsos maestros que no la estaban usando legítimamente. Entonces notemos también que la corrupción había entrado también dentro de la iglesia. Y hoy en día también pasa eso. ¿Cuántos falsos pastores, amados hermanos, que están utilizando la palabra de Dios ilegalmente, ilegítimamente? Vemos que hoy en día son pocos los siervos de Dios que quieren predicar y predican la palabra de una manera legítima. Son pocos. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos prestigio, no buscamos popularidad, no buscamos que nuestro nombre sea exaltado, no. Nosotros queremos que Cristo sea exaltado, que Él sea glorificado. Nosotros queremos solo ser vasos que le servimos a nuestro amado Señor porque, amados hermanos, Él pagó un precio por nosotros alto. Entonces este servicio es un servicio voluntario. Nosotros no buscamos protagonismo ni propaganda. No queremos ser exhibicionistas como aquellos falsos maestros que buscan los primeros lugares. No. Entonces, ¿cuál es el fin? Que las personas sean salvas a través del mensaje, del Evangelio de Cristo. Con el verso 9 dice de 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto que la ley, nuevamente Pablo le dice a Timoteo, cuando habla de la ley habla de la palabra de Dios, la ley no fue dada para el justo. Y aquí viene, hermanos, ¿para quién fue dada la palabra de Dios? Dice, sino para los transgresores y desobedientes. Y aquí viene una lista, dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Es un grupo de personas que cala bien dentro del grupo de los falsos maestros, porque se oponen a la sana doctrina. Pero recuerden ustedes también que nosotros en otro tiempo andábamos en estas cosas, pero Dios antes nos libró y nos sacó, nos libró del pecado de la muerte, nos libró del pecado y del poder del pecado y poder del pecado, ¿no? Y nos ha dado libertad en Cristo Jesús, pero esa libertad nosotros no la tenemos para hacer lo que querramos.
No tenemos la libertad para volver al pecado, a los rudimentos antiguos, a la esclavitud. Ya nosotros no le pertenecemos al diablo, sino le pertenecemos a Dios. Y la libertad que Él nos ha dado es para vivir vidas agradables a Él. Esta palabra de vivir vidas agradables, en otras palabras, es vivir en santidad. La palabra santidad tiene que ver con una posición. Primero, nosotros fuimos santos en posición. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús nos tomó y nos salvó. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Pero hay un proceso que dura toda la vida y este proceso se llama el proceso de la santificación. Es decir, que nosotros que ya estamos en posición, hemos sido santos, hoy en cambio tratamos de vivir en santidad, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo. Y vivir en santidad es vivir conforme a los mandatos de Dios. Ustedes dirán, pero es imposible. Obviamente, para el hombre no nacido de nuevo es imposible, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos vivir esas vidas elevadas que Dios nos exige. Pablo dice esta frase y siempre la he compartido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si es todo, es todo. Yo no puedo excusarme o justificarme, decir, es que yo soy humano, es que yo soy débil. Como hijo de Dios, yo puedo decir, tengo el Espíritu y Dios me puede capacitar para poder vivir vidas agradables. Esto no quiere decir que no le voy a fallar a Dios. En el camino, en el proceso, obviamente voy a tropezar, pero ya no como antes. Yo antes me deleitaba en el pecado, me deleitaba en el mundo, en la carne, pero ahora que tengo a Dios, yo no me deleito cuando fallo, peco o peco en contra de Dios, porque mi corazón se llena de dolor cuando le fallo a un Dios santo. Y lo que yo hago es regresar nuevamente a los pies del Señor en arrepentimiento. Y este proceso es continuo. ¿Cuánto durará el proceso de santificación? Toda la vida, hasta cuando Cristo venga. El objetivo es que Dios quiere conformarnos a la imagen, ¿sí? A la íconos, a la imagen de Dios, ¿sí? De su Hijo Jesucristo, perdón. Ese es el fin. Y cuando dice imagen, quiere decir madurez. Dios quiere que lleguemos a la madurez. Gracias a Dios por esta palabra, mis queridos hermanos, mis queridos amigos oyentes que nos están escuchando. Entonces, vemos que había gente que se oponía a la palabra de Dios. Y Pablo dice en el verso 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Obviamente, Pablo no recibió este evangelio de ningún hombre, sino directamente de Dios, y él lo que estaba haciendo es transmitirle la estafeta, o para los que no saben lo que es la estafeta, es la posta. La posta le dio a su hijo amado en la fe, a su hijo espiritual, Timoteo. Entonces Timoteo tenía que seguir esta carrera. Y obviamente sabemos que Timoteo la siguió. Pablo se encontraba en Macedonia, Timoteo en Éfeso. No era fácil lo que este pastor joven tenía que afrontar. Era tremendo. Él tenía que estar totalmente dependiendo de Dios para el ministerio. Queridos oyentes, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en esta noche. Hemos compartido, estamos llevando este mensaje a sus hogares y es un estudio expositivo de la primera carta de Timoteo. Que Dios nos dé salud, la fortaleza, el aliento para poder seguir transmitiéndoles el mensaje y a través de él ustedes puedan llegar al conocimiento de la verdad. Este es un medio sin fin de lucro, es un propósito, es un privilegio para mí grato y grande de poder compartir en el tiempo que Dios me da la palabra con ustedes. Quería agradecer a Dios por sus vidas, que Dios los bendiga y les pido de manera especial que estén pendientes siempre en este canal. Estamos transmitiendo las escrituras. De mi parte los dejo y que Dios los bendiga. Muy buenas noches.